Jorge Fernández Díaz, a ver cómo presentarlo, es mi colega, mi amigo, mi compañero de página todos los domingos, para los lectores de La Nación que nos leen. Y hablando de columna, Jorge, hace poco sacaste la historia de los 70 previa a la dictadura y eso provocó, digamos, un gran revuelo, porque no se hablaba casi de ese tema. ¿Qué te llevó a tratar ese tema? Mira, creo que casi una casualidad. Empecé a leer algunos libros sobre el peronismo que tenía. Vos sabés que por mi trabajo recibo miles de libros, estoy todo el tiempo leyendo libros. Y por gusto personal, un poco empecé a retomar los libros de la historia del peronismo y me encontré con Marcelo Larraqui, que es un historiador, es un periodista de fuste que además estudió historia y que hizo los 70 de manera bastante objetiva. Pertenece a mi generación, que somos los que nacimos en 1960, que éramos muy pibes en los 70, que éramos adolescentes durante la dictadura prácticamente, y que tenemos otra visión que los setentistas, ¿no? En el sentido de que podemos ver las cosas de manera más objetiva, si se quiere, cómo sucedieron los hechos, quiénes fueron los culpables, etc. Esa visión de Larraqui me pareció extraordinaria. Pasó sin pena ni gloria en los últimos años, tan politizados. Una de las cosas fundamentales, Joaquín, que nuestra generación, cuando nace a la democracia, que nace en el 82 más o menos, 83, yo un poquito antes, pero somos esa generación. Rápidamente lo que queremos es que los responsables de la dictadura militar paguen lo que hicieron. El horror, nos encontramos de frente al entrar en la dictadura con el horror de la dictadura militar. Entonces, digamos, comienza una operación setentista muy conocida, que es no hablemos de lo que pasó antes, porque eso es equiparar las violencias y eso es justificar y que no vayan presos los que tienen que ir presos, los genocidas que tienen que ir presos. Ese truco de setentista funcionó muy bien porque nosotros nos inhibimos muchísimo de hablar de los 70, de indagar sobre los 70, precisamente para no hacerle el juego a quienes para nosotros tenían que ser procesados y condenados. Ahora, con el kirchnerismo pasaron dos cosas al mismo tiempo. Finalmente, algo positivo, se condenó y se procesó a casi prácticamente todos los responsables, y a la vez se hizo una glorificación de los 70 que, como toda glorificación, se convirtió en una especie de historia oficial y detrás, siempre debajo de una historia oficial está la verdadera historia, ¿no? A mí lo que me parece que muestra Larraqui es, bueno, independientemente de lo que pasó con la dictadura, veamos un cachito los 70. Cuando vos ves un cachito de lo que pasó en los 70, pasaron horrores, horrores. El gobierno justicialista hizo horrores. Y ahí hay una enorme mentira del peronismo, ¿no? El peronismo hizo dos o tres operaciones también históricas para, primero, apartar a Perón de la AAA y de la violencia y los crímenes de lesa humanidad que el justicialismo... Bueno, eso ya lo había desmentido Miguel Bonazo, ¿no? En su libro El presidente que no fue, él identifica a Perón, claro, como el creador de la AAA, ¿no? es el creador de la AAA. Hay un libro extraordinario de Sergio Bufano y Teixeira que se llama Perón y la AAA, precisamente, que toman los 12 meses de Perón. Perón no era un viejito manipulable por su secretario privado, un mediocre absoluto, ni por su viuda. Perón sabía perfectamente lo que estaba, muy despechado con los montoneros. Entonces los manda a combatir. Hubo 1000 desaparecidos bajo gobierno justicialista y hubo 1500 muertos. El orientador de eso fue Perón. Fue Perón. No, algunos de nosotros, yo tenía 20 años, estaba cerca de la izquierda nacional y después he votado muchísimo al peronismo, he estado cerca de la idea de la renovación peronista. Y yo mismo me encuentro con por qué esta desmemoria que yo mismo he producido. ¿Por qué les he permitido a la izquierda peronista, al kirchnerismo, decir Perón murió queriéndonos y perdonándolo de imberbes? No, no murió así, murió odiándolos profundamente y mandó asesinarlos, perseguirlos y asesinarlos. Esta historia, ¿en qué nos beneficia a nosotros? Absolutamente nada, es simplemente sanadora, pues un revisionismo que se necesita sanador. Ahora, de ahí yo extraigo una idea. Si nosotros fuimos capaces de negar lo que había pasado, de estos hechos, olvidarnos un poco de estos hechos,
bueno, ¿qué es lo que pasa? Y para adelante, ¿qué es lo que pasó? Y me parece, Joaquín, que lo que está en cuestión es que nosotros olvidamos muy fácilmente lo que el peronismo hace cuando está en el poder. Desde 1989 hasta la fecha, vos lo escribiste este fin de semana, gobernaron 24 años. 24 años de peronismo. 24 años. Hicieron todo tipo de trapisondas en esos 24 años, de toda índole, a derecha, izquierda. Han hecho trastadas. Cuando digo trastadas es cosas muy jorobadas que hacen que si vos tomás esos 24 años, todo lo que ves es decadencia argentina. Entonces a mí me parece que hay una desmemoria con el peronismo. El peronismo es muy astuto en hacer operaciones. Ahora mismo la gran operación es: yo destruí la casa y te vendo un seguro, quemé la casa y vengo a vender un seguro contra incendios al mismo tiempo. Es decir, mirá, la casa se derrumbó, un déficit fiscal monumental, hay una pobreza tremenda, hay narcotráfico, pero ¿sabes qué? Nosotros vamos a venir a salvarlos una vez más, porque gobierna, antes gobernaban los radicales, ahora gobierna Macri, digamos, ¿no? Y después, dentro de unos años, será otro. Digamos, ¿no? Sin embargo, Jorge, yo lo que veo sí de distinto del kirchnerismo con respecto a los otros gobiernos es el fanatismo. Fanatismo que no vi ni en el alfonsinismo ni en el menemismo. Yo creo que el fanatismo es incompatible con la democracia desde ya. Pero Cristina Kirchner, ni con Néstor Kirchner tampoco provocaba fanatismo. Sí, Cristina Kirchner. Ahora, ¿cómo se crea el fanatismo? ¿Qué es lo que crea el fanatismo? Que llega al punto de la ceguera absoluta y que todas estas cosas que vos decís no la puede ver. Yo creo que en ese sentido los líderes mesiánicos, los neopopulismos, antes lo hacían los populismos, pero ahora lo hacen los neopopulismos, venden la ilusión de una creencia. Estamos en un mundo postmoderno, y algunos dicen ultramoderno, en la cual las creencias han caído en esta sociedad laica, ¿no? La creencia religiosa, las creencias de las grandes ideologías. Entonces, actúan sobre esa orfandad los líderes mesiánicos y crean una especie de techo contra la intemperie de la vida, digamos, ¿no? Entonces, ese techo es una creencia, y de la creencia a una religión, a una mirada religiosa sobre la política, hay un paso muy corto que en la Argentina se dio. Hay gente realmente que está mirando otra realidad. Es decir, vos le podés decir, mirá, durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina entró el narcotráfico a este nivel. La pobreza fue tal... Y no, termina diciendo todo eso mentira. No pueden ver ni los bolsos de José López, ni los dólares de Florencia Kirchner. No pueden ver nada. eso. Es como si una mirada religiosa les impide ver la realidad. Es como si, y eso es muy lamentable, me parece que es muy de nuestra época, que cada uno de nosotros está en un muro, el muro de Facebook distinto. Entonces no hay interconexión, o hay poca interconexión. Ahora, ¿cómo afecta eso a la democracia? Porque ahí es un sector Muchísimo. no menor, Muchísimo. no es un sector minúsculo de la sociedad, es un sector no menor. De hecho, la expresidenta todavía tiene el 30% de aceptación, ¿no? Sí. Mirá, el día que vos trabajaste junto a otros queridos amigos y jefes del diario para que yo hiciera la columna de la izquierda, la columna de los domingos. De la izquierda de la página, digamos. Claro. En ese momento hubo un cambio importante en mi vida profesional, porque yo me di cuenta que yo no podía ser vos tenés que hacer un panorama periodístico, y que el lugar ese era un lugar más ensayístico, de carácter un poco más ensayístico, para acompañarte bien, digamos, ¿no? Ese momento para mí fue muy importante, porque yo me di cuenta que tenía que pensar un país y escribir desde ese país, ¿no? El país que yo pienso es muy sencillo. Yo milito en la democracia republicana, ¿no? Milito en eso que dicen los historiadores, Luis Alberto Romero, por ejemplo, que nosotros no tuvimos nunca, que intentó Alfonsín un par de años y que quedó ahí. La democracia republicana es la que hizo crecer a un montón de países en el mundo. Los países más importantes han crecido precisamente con este sistema que nosotros nunca pudimos poner en práctica. ¿Por qué? ¿Cuál fue una de las cuestiones centrales? Bueno, creo que la posición del peronismo, la posición de movimentista. Yo no soy un partido del sistema, sino soy un movimiento. Yo soy la patria, soy un movimiento, y los demás, los demás... El partido es una herramienta electoral nada más. Claro, una herramienta electoral, y además está la partidocracia, ¿viste? Como hablan de la partidocracia como con ese desgano
del peronismo por entrar en el sistema político democrático tradicional, es lo que hace que no se haya conformado un país. No se puede hacer un país sin el peronismo, no se puede. Hay muchos de nuestros oyentes o nuestros espectadores o nuestros lectores que quieren borrar de la faz de la tierra el peronismo. Eso es absolutamente imposible porque representa legítimamente a un montón de gente. Lo que podemos aspirar, y estamos tratando de aspirar, es que el peronismo se convierta en republicanismo, al republicanismo. Eso te iba a preguntar, ¿vos ves en el peronismo actual, porque no es lo mismo el kirchnerismo que, por ejemplo, a Pichetto? No es lo mismo que Pichetto. No es lo mismo que el propio Massa. ¿Vos ves algún germen de posible peronismo republicano hoy? Yo lo veo, aunque para algunos es un oxímoron el peronismo republicano, pero yo lo veo posible. Es más, yo creo que es la única solución global para el sistema. Porque, digamos, después de Cambiemos gobierna 4 años, ¿no? Esperemos que gobierne 4 años, porque un gobierno no peronista desde 1928 que no puede terminar su mandato. Esperemos que termine su mandato dentro de 4, dentro de 8 años. Después que viene otro peronismo, un líder mesiánico con un movimiento que destruye todo y empieza todo de nuevo. No es posible un país así. Y el caso más concreto, me parece a mí, es Vaca Muerta, ¿no? Lo hemos hablado una vez. Vaca Muerta finalmente es un yacimiento impresionante que colocaría a la Argentina a nivel de Kuwait. Es un Kuwait que tenemos enterrado ahí abajo. Ahora, para sacarlo hacen falta 15.000 millones de dólares durante 12 años. Esos 15.000 millones de dólares no los tenemos en la Argentina, se necesitan inversores. Los inversores piden 20 años de un sistema de reglas claras. Para que haya un sistema de reglas claras tiene que haber un acuerdo, no vale simplemente que una coalición en el poder diga vamos a hacer, sino que la oposición y los que pueden heredar este país tengan esta vocación de construcción a 20 años, 30 años y den reglas claras. Bueno, si tuviéramos eso a 20 o 30 años, la pobreza se pulverizaría, porque los inversores vendrían, podríamos sacar lo que tenemos bajo tierra, y bueno, nuestro destino de nación cambia. Ahora, ¿por qué no cambia? No cambia porque no hay forma de arreglar con el peronismo un método, un sistema moderno de democracia republicana posible. Ahora, no quieren jugar el juego, no lo quisieron jugar nunca. Bueno, pero hablando de las reglas del juego precisamente, es importante porque lo que vos podés apreciar del peronismo, en este peronismo que está ahora y si hay o no un germen republicano, porque escucho el gobierno y a veces escucho que son ingenuos cuando ellos dicen, bueno, si perdemos la elección de octubre, que es la de mitad de término, no es el fin del mundo. Y cuando uno ve, nosotros hemos vivido la experiencia de los gobiernos no peronistas, de Alfonsín, de la Rúa, que cuando perdieron una elección de mitad de mandato, se terminaron rápidamente. Eso tiene que ver con el canibalismo de esta sociedad, digamos, ¿no? La gobernabilidad es un tema. La gobernabilidad en España o en Francia es... No se discute. La palabra gobernabilidad se usa si vos podés enviar tus propias leyes y si te las vota con otra... Acá la gobernabilidad es si vos seguís manejando, si seguís en la Casa Rosada, si te fuiste en un helicóptero. Claro. O sea, que es salvaje. Todavía estamos en un sistema salvaje. En Chile vos perdés las elecciones de medio término, no pasa nada. Hablas con la gente de la calle y dices, mira, ahora perdimos, dicen los de la concertación, ahora perdimos por 4 años, pero después viene. Se toma con una normalidad que en la Argentina no existe. O sea, tal vez nosotros seamos viejos también, porque la historia se maneja sin espejos retrovisores muchas veces. Nosotros lo que estamos viendo es lo que estamos despiertos desde hace mucho tiempo mirando cómo funcionan las cosas y creemos que perder las elecciones implicaría perder la gobernabilidad. Tal vez la historia se escriba para adelante de otro modo, ojalá que sea así. Me parece que está en riesgo verdaderamente la continuidad, la gobernabilidad y la continuidad concretamente de este gobierno, y eso sería una tragedia inimaginable, porque hasta que un gobierno no peronista no termine en tiempo y en forma y le entregue a un peronista en tiempo y en forma el bastón, me parece que el peronismo no va a aceptar su rol dentro del sistema típico de los partidos. Porque como solo responde al éxito, el peronismo solo
es tributario del éxito y reconoce el éxito, el éxito de un gobierno no peronista sería entregarle el bastón en tiempo y en forma. Y eso creo que cambiaría la historia del sistema de partidos políticos de la Argentina. Ahora estamos hablando de un sector importante de la política. Hablemos del otro sector. ¿Cómo estás percibiendo el gobierno de Macri? Para mí está bajo observación. A mí una de las cosas que más me asusta es que nosotros íbamos el año pasado a hablar a la Casa Rosada y nos mostraban los Excel, las planillas, y nos mostraban cómo iba a rebotar instantáneamente la economía. Es decir, el famoso segundo semestre. Pero lo creían en serio. No fue un manejo de la expectativa, no fue cínico como manejo de la expectativa. Ellos mismos creyeron una cierta magia, que cree siempre en la Argentina. Nosotros rebotamos rápidamente, esto se arregla rápido. Y si no se arregla rápido, che, ¿cómo es esta historia? Lo escribía Jorge Lanata el sábado, con una muy buena nota de cómo somos, en ese sentido, seguimos teniendo una especie de idea o de superstición de que la Argentina se arregla con chauchas y palitos y rápidamente, ¿no? Muchas veces me pregunto qué hubiera hecho el peronismo con esta crisis si hubiera podido gobernar, ¿no? Porque Scioli hubiera ido para un lado y Cristina para otro, y no sé, hay algunos peronistas que te confiesan, dicen, mira, si se hubiera dado esta situación hubiera explotado para afuera el país e implosionado hacia adentro al mismo tiempo, ¿no? Porque eran dos fuerzas que iban en contra. Pero bueno, ¿qué hubiera hecho un peronista? Seguramente le hubiera recalentado la economía de manera absolutamente irresponsable, hubiera recalentado la economía, no hubiera postergado en un año de elecciones, no hubiera hecho ningún tarifazo de ninguna especie, no hubiera bajado el déficit. Claro, el año que viene, en lugar de pedir 25.000 millones de dólares para el rojo que tenemos, habría que pedir 45.000 y estaríamos con una especie de colapso, o colapso en serio o colapso por entregas. Claro. Seguramente. Ahora, las elecciones seguramente la iban a ganar, porque la gente iba a creer una vez más que estaba todo solucionado. Ellos combinan dos cosas, hacer economía expansiva y contractiva al mismo tiempo. O sea, van en zigzag. O sea, tratan de despertar a la economía y a la vez tratan de hacer ajustes, porque si no bajan el déficit fiscal mientras hacen crecer, puede explotar la Argentina. Entonces, esa doble tracción, hay que ver, hay que probar que funciona, claro, verdaderamente. Macri, ¿no?, habla mucho del cambio cultural, ¿no? De hecho, hoy en el discurso ante el Congreso habló mucho de eso, ¿no? ¿Vos dónde ves el cambio cultural que lo está ejecutando, digamos, ¿no? O lo está intentando ejecutar? ¿Dónde lo ves? No hay desde el Estado una idea de divisionista como la que había a pesar de que hay críticas a los anteriores gobiernos, no hay una idea de profundizar la grieta, que esa fue una idea que Ernesto Laclau le lleva a los Kirchner la conocían, pero le puso un moño, claro, intelectual. Un contenido intelectual a lo que estaban en la práctica. Esa teoría. Es decir, la idea de agitar los odios, ¿no? Eso es un cambio, me parece, es un cambio importante, ¿no? Después me parece interesante el diálogo, porque el diálogo parece vacío, pero la verdad que las negociaciones fueron verdaderas, las del año pasado por lo menos, ¿no? Muchos de los peronistas que se quejan no podían entrar a la Casa Rosada, fueron combatidos, despreciados, no podían hablarle a la presidenta de la Nación. Esas personas, curiosamente, fueron recibidas en la Casa Rosada, hubo negociaciones permanentes. La negociación salió muy cara, Joaquín. Hubo que entregar mucha plata a gobernadores, a sindicatos. Claro, y eso aumentó el déficit fiscal y eso, resultó caro. Pero me parece que establece un cambio cultural. En cuanto a la transparencia, he hablado con varios empresarios, por ejemplo, empresarios de la construcción, que es la primera vez que no hay que pagar, que nadie nos pide coima, ¿no? Muy fuerte escuchar a empresarios decir algo por el estilo. Ahora bien, ahí hay un talón de Aquiles, que es que tanto el presidente, su familia, sus amigos, los amigos, y además otras relaciones que tienen, porque son muchos empresarios, CEOs, ex-CEOs que están en el gobierno, hay una interrelación con las empresas privadas y puede haber esos chispazos que hubo y esas metidas de pata que hay que ver en qué derivan. Ahora, el kirchnerismo ha sido muy habilidoso en tener esos 100 fiscales de Gils Carbó continuamente imputando
de manera serial, rápida, instantánea, a muchos no digo que no tengan razón en algunos casos, digo, ¿no? Habrá que verlo, pero es un talón de Aquiles del gobierno y que le permite al kirchnerismo decir, bueno, somos todos iguales, se equiparan choreos monumentales que hubo durante la década pasada. Si vos te acordás, pasó lo mismo con Menem, ¿no? El problema, Menem no decía yo soy inocente o nosotros somos inocentes, decía somos todos iguales. Sí. Y es exactamente lo mismo que ahora hace el gobierno de Kirchner, el ex gobierno. Si somos todos iguales, tenés que decidir quién te da más, quién te pone más plata en el bolsillo, nada más, digamos, ¿no? Déjame hacerte algunas preguntas personales. Vos sos periodista gráfico, escritor exitoso. ¿Cómo te llevas con la radio? La radio fue también un cambio, así como escribir la columna esta fue un cambio importante que me hizo estudiar y me hizo pensar mucho en que soy ahora más un escritor que escribe y que habla por radio que un periodista. La radio fue impresionante porque la radio te da una intimidad con los oyentes enorme, gigantesca, ¿no? Por suerte hago un programa que solo habla de opinión, no se llama informándolo mejor, sino pensándolo bien, o informándolo bien, se llama pensándolo bien, ¿no? Que es tratar de agregar pensamiento a la información que pulula durante todo el día continuamente, tratar de unir las cosas y tener una posición fuerte. Una de las cosas que hace la radio es que vos no podés esconderte. Creo que en la gráfica vos te podés esconder detrás de las palabras, ¿no? Pero en la radio, un calentón como yo, un tipo de sangre caliente, dice más o menos lo que piensa. Y a medida que avanza, y si no decís lo que pensás, los oyentes no te siguen ni lo perciben, tienen un nivel de percepción increíble. Cuando los primeros días que yo fui a la radio, un día estaba triste por no sé qué me había pasado y simulé completamente que yo estaba bien, qué sé yo y todo. Y la gente me escribe y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás golpeado? ¿Por qué estás...? Perciben todo, comen con vos, cenan con vos, preparan la comida con vos, van en el auto con vos y la más leve cambio de tu tono te delata, ¿no? Y entonces yo me permito calentarme, porque te voy a decir algo, cuando yo tenía 40 años había desarrollado eso que los periodistas de combate tenemos, que es un cierto cinismo. ¿Viste como los cirujanos que cuentan chistes de quirófano para defenderse un poco de la realidad, ¿no? De hecho, un médico hace muy poco me dijo, vos te lo tomás muy en serio las cosas, ¿puedes ser un poquito más cínico? Un médico me dijo eso, me lo recomendó por mi salud, digamos, ¿no? Pero yo, digamos, la radio lo que me permitió es agarrarme calentura, ¿viste? Eso te iba a preguntar, porque yo escucho mucho, sobre todo los editoriales tuyos, la primera parte, digamos, del programa. Y te veo a veces muy calentón. Yo digo, pero ¿el Jorge está caliente o se hace el caliente? No, te lo juro que yo no podría hacerme el caliente. Yo me caliento así, me caliento en mi casa, así. Cuando leo el diario a la mañana digo, pero no puede Baradel decir lo que dice. Es decir, si Baradel, te voy a dar un ejemplo, representa, a mí me vuelve loco la hipocresía. Si Baradel, su gran jefa es Cristina Kirchner, que hizo una revolución maravillosa, no puede pedir una reparación histórica para los docentes, porque esa reparación histórica la tendría que haber hecho su maravillosa líder que tuvo arca llena durante 12 años. Entonces me saca eso, me digo, pero ¿cómo puede cualquiera decir cualquier cosa? Y una de las cosas que me indigna mucho no es tanto lo que lo digan, sino que hay muchos tipos que lo compran. Yo he perdido muchísimos amigos, Joaquín, por el kirchnerismo. Amigos que le creen a Baradel, le creen a las pavadas que dice Cristina Kirchner. ¿Se podría decir que eso es lo que más bronca te da? Me da mucha bronca, mucha pena. Perdí amigos, no los quiero nombrar, muy conocidos, escritores, periodistas, tipos que le creen, que comen la papilla que les vendieron, ¿entendés? Entonces eso me duele terriblemente. Y me duele tener 56 años y haber visto que siempre la historia de la Argentina es igual, que los resultados son tremendos y a nadie parece interesarle. El otro día uno de los Rodríguez Sá, que tiene siempre esa posición que no se sabe bien, Adolfo Rodríguez Sá creo que era, decía ahí tenemos que hacer algún tipo de autocrítica. ¿Sí? Por ejemplo, en el PJ, en bonaerense, sí, tenemos que hacer alguna autocrítica por la provincia. Hoy es un terrible pobrerío
está llena de narcotráfico. Es una descripción catastrófica. Solo esa descripción da para irse del peronismo directamente, ¿no? Entonces, a mí me parece muy injusta el modo en que circulan este tipo de hipocresías y el modo en que se los compra. Si nosotros viéramos a estos políticos y nos matáramos de risa, yo no me enojaría tanto. De hecho, durante el menemismo no me enojaba tanto porque todo el mundo se reía de lo que decía Menem. A estos lo toman en serio, Joaquín, los toman en serio. Y cuando digo los toman en serio, hay intelectuales, un escritor hace muy poco, muy amigo mío, que no veo hace mucho tiempo, escribió que Macri era uno de los líderes, uno de los presidentes más corruptos de la historia, perdón, del mundo, dijo. Es uno de los 5 líderes más corruptos del mundo, Joaquín. Eso lo dijo, no doña Rosa, lo dijo un intelectual importante. Dijo, la pelota, o sea que la papilla que les venden, hay gente que la compra, quizá por esto que hablábamos recién, de las creencias, de que ya se trata de un problema religioso y no estrictamente político. Gracias, Jorge. Gracias.